y lo hago, si es una materia, la materia que no afecte ni a mi dignidad ni a la dignidad del otro, entonces es un pecado venial. Si yo me doy cuenta de que una cosa es mala y lo consiento, lo hago, puede ser una cosa grave o puede ser una cosa gravísima. Grave es cuando yo no tengo intención de hacerlo y me dejé llevar por la debilidad. Gravísima es lo que estaba diciendo hace un momento, sería ya corrupción. O sea, yo busco a propósito, busco con malicia. Entonces una cosa es caer y otra cosa es buscar. Que son dos cosas distintas. Entonces aquí sería el pecado mortal grave o pecado mortal gravísimo. Y el sacrilegio, que ya es una persona consagrada, o en un lugar consagrado, u objetos consagrados. ¿Sí? Entonces, si tenemos en cuenta esto, para discernir, volvamos a lo anterior que decíamos. Divorciados civilmente y casados de nuevo. Solo cuando se comprometen a vivir totalmente la continencia, entonces, en principio no deberían pecar. Y lo único que se podría aceptar es esto. De vez en cuando. Como se acepta de todo el mundo. O sea, no solo a ellos, sino a todo el mundo. A todo el mundo se le acepta que peque aquí, pero aquí no y aquí tampoco. Entonces, esto, debilidad. Esto ya hay malicia y malicia. ¿Sí? Una cosa es debilidad y otra cosa es malicia. Entonces, viene una persona, se confiesa y me dice, padre, caí en adulterio, pero ha puesto todos los medios para no ir, le ha borrado el contacto y bla, 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 y de pronto se topó y de pronto cayeron así, ya, debilidad. Pero si el otro le llama, le busca, le dice, veámonos en tal lado, ya tiene visto hasta el motel y todo. O sea, gravísimo, porque estás buscando el pecado. No caíste por debilidad, tú lo estás buscando. Y tú estás buscando. ¿Y por qué es gravísimo? Porque, en primer lugar, ofende a Dios. O sea, Dios me dice, no hagas esto, y yo le digo, no me da la gana, y yo lo hago. Por eso ofende a Dios el pecado en primer lugar. Y después ofende a los demás y me ofende a mí mismo. Me destruye a mí y ofende a los demás. Entonces, sí hay que tener en cuenta esto. Bueno, no sé si expliqué verito. Para concluir, los divorciados civilmente y casados de nuevo, por todo ello, para que los divorciados civilmente y casados de nuevo puedan participar de los sacramentos, son requisitos necesarios. Primero, abrazar una forma de vida coherente con la indisolubilidad de su verdadero matrimonio, es decir, la continencia. El compromiso sincero de vivir en continencia total en caso de ser moralmente necesaria la convivencia, dada la imposibilidad de cumplir la obligación de separarse, lo que decía cuando tienen hijos, o sea, no se pueden separar, pero sí tratar de vivir la continencia. Y también hay que tomar en cuenta algo que me estoy olvidando, y creo que ya los que ya vamos a los 50 años o los que ya son mayores de 50 años, ya nos daremos cuenta que el líbido baja también un poco. O sea, ayuda un poco más a la continencia. Cuando uno llega a cierta edad, hasta los 50 años y todo ello, es un loco, pero pues baja. Es más fácil vivir. Digo, compromiso sincero de vivir la continencia, que la recepción del sacramento no cause escándalo en los demás que pudieran conocer su situación. O sea, si yo vivo la continencia, pero los demás no saben, pues. Los demás, ¿qué saben? Si yo me acuesto o no me acuesto, pues, y me ven ahí, dicen, sí, esta es divorciada y vuelto a casar, y está acercándose a la comunión. Para evitar, entonces, el escándalo, lo que debe hacer esa persona, si vive la continencia, solo lo sabe Dios, el sacerdote, y él,
y tal vez su cónyuge, entonces se termina la misa, se le aconseja que se termina la misa, salen todos y se acerca donde el sacerdote. ¿Podría recibir la comunión, por favor? Y recibe la comunión y así evita escándalo. ¿Sí? Bien. ¿Alguna pregunta, grito, desahogo? En respecto al pecado, sí. Gravísimo, ¿no? Que dice, ¿qué puede pasar, o sea, si una persona vivía en el pecado, ¿no? Como se dice, o sea, él planeaba ya las citas y todo eso, pero de pronto de un tiempo acá vio que era mal, no se confesó, no se arrepintió por eso, pero desde ahí empieza a llevar una vida normal, una vida de respeto. O sea, no es necesario acercarse y confesarse. Claro que es necesario. Todos los pecados debería confesarse uno. Hasta los veniales. El Concilio de Trento dice, es lícito y provechoso acusarse incluso de los pecados veniales. Aquello que dice, no, es una tonterita, una mentirita piadosa. Todos los pecados se han de confesar. Por algo se llama pecado. Todos los pecados ofenden a Dios. Después de que ya, o sea, tomó la decisión de respetar a su esposa, aunque después... Debe tener el propósito de enmienda. Entonces, ahí está bien, antes mejor, porque perdonarse de lo que hizo. es lo que decía. Examina la conciencia de que ha hecho malo. Segundo, le duele de corazón. Tercero, se propone ya no volver a hacer eso con su esposa. Cuarto, me voy y me confieso de boca. Y quinto, cumplo la penitencia. Respecto a la penitencia, hago un paréntesis. La penitencia, si ustedes se han dado cuenta, yo creo que los sacerdotes también hemos perdido de vista la reparación por los pecados. Porque usted y yo nos confesamos, récele una Ave María. Y como que da la sensación que es lo mío, o sea, una cosita así. Reparar los pecados. ¿Qué significa reparar? Volverlo a hacer nuevo. Eso significa reparar. O sea, significa que esto que estaba roto yo lo tengo que reparar. Y no se repara con una Ave María. Entonces, es necesario, por un lado, también decir a la persona, primero convencernos nosotros, después enseñar a los hijos, y si tenemos chance de conversar con algunas personas, que reparen. ¿Y de qué forma se repara? ¿Cómo reparo yo? Lo que les decía al inicio. ¿Quién es el único que repara? Dios. Entonces tengo que aumentar mi oración, mi comunión, tengo que hacer obras de caridad, obras de limosna, ayunos. O sea, eso es lo que la iglesia siempre enseña para reparar las faltas. Y yo puedo reparar, debo reparar por mí, debo reparar por la falta que le hice al otro también. Porque yo, en el momento que peco, yo soy el primero afectado. ¿Por qué? Porque yo me voy inclinando al pecado y me vuelvo un esclavo porque después ya no puedo salir de allí. Entonces, yo tengo que reparar por mí para que se repare en mí todo eso que resquebrajé. Tengo que reparar por mi esposa. Tengo que reparar por mi vínculo familiar porque mi pecado es como cuando yo boto una piedra en el agua, todas esas ondas expansivas llegan a toda la familia. Entonces tengo que reparar por toda la familia. Y eso no se repara con una Ave María. Entonces, a conciencia uno tiene que reparar y tiene que ver qué es lo que hace. Es decir, yo tengo que reparar esto. Por un lado tengo que amar más, y tengo que hacer limosna por acá, y tengo que acercarme más a Dios, o sea, debe ser una reparación total, no es simplemente ir a confesarme y después no fui nunca más a la iglesia. O sea, hay que tener en cuenta eso, la reparación, sobre todo en infidelidades, hay que reparar, y hay que restituir. Yo tengo que restituir el amor que no le di a mi esposa y a mis hijos, y el lugar que no les di. Debo de restituir de alguna forma. Debo devolver aquello que no les di y aquello que perdí. Bien, ¿alguna otra pregunta, grito, desahogo? ¿No? Muy bien. Les invitamos a pasar a un refrigerio.